Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al experto en comercio internacional. De hecho, es el profesor titular de comercio internacional de la Universidad de la República. Y bueno, además, un querido amigo con el que cada tanto conversamos. Marcelo Ayllán, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Bueno, la forma de presentación es correcta, ¿no? Correcta, sí, perfecto. Hoy yo comentaba, anunciando tu visita, que a mí me pasa con el Mercosur desde un tiempo a esta parte. Algo así como, ¿viste esa reunión que los amigos siempre tienen? Y que a esa reunión siempre va él, que vive contando lo mal que se lleva con ella. Al punto tal que a esos amigos ya los tiene, como se decía antes, un poco patilludos, ¿viste? Sí, ¿no? O ella, que siempre en las reuniones cuenta lo mal que se lleva con él, ¿no? Y que llega un momento que uno primero pasa por la solidaridad, por el apoyo, por, bueno, ser el centro de las reuniones una y mil veces. Pero llega un momento que ya se aburre que siempre en la reunión hablemos de los problemas que Leti tiene con el novio o que el Paco tiene con la Lucía, ¿no? Ya, ¿verdad? Porque las reuniones necesitan también otro tema, ¿no es cierto? Claro. Hasta que uno, viste, que siempre es el que más callado, pero cada tanto, un día los paró en seco y le dijo, vos, ¿por qué no los dejás? O a ella, vos, ¿por qué no se separan y listo, como los millones de personas que se han separado en esta misma reunión? Claro. Somos 6 o 7 que ya estamos separados, ¿no? La pregunta, el rey está desnudo, la básica, ¿viste? Sí. Entonces a mí con el Mercosur cada tanto me da ganas de hacer eso. Porque yo lo único que escucho en el Mercosur es que no anda bien en esto, que anda mal en aquello, que este es un problema, que es una atadura, que es no sé cuánto. Incluso algunos osan y dan un paso más allá, Marcelo, y dicen, no, porque si no fuera por el Mercosur, nosotros, pim pum, y anda. Entonces, pero qué maravilla, Uruguay sería tan campeón del mundo sin Mercosur, y tiene tantos problemas por el Mercosur, que ¿por qué diablos no nos abrimos del Mercosur? No sé si la forma más ortodoxa, pero quiero arrancar por ahí. ¿Es de verdad tan mala noticia el Mercosur? Y si es, ¿por qué diablos no nos apartamos de esa mala noticia? Sí, está bueno lo que decís. Yo a veces viendo las cosas, digamos, de estos revival que uno tiene de cuando ve estas cumbres, que por cierto, a mí personalmente me generan como una zafra de reportajes, ¿viste? Yo en el año tengo la zafra de la cumbre siempre y empiezo a pasear por los medios de comunicación. Tenés razón. Es como suéltame pasado, porque yo estuve en la Secretaría del Mercosur, es un tema que he trabajado, digamos, desde el punto de vista profesional, académico, desde distintos ángulos. Y bueno, últimamente estoy en otras cosas, pero el tema me persigue. Bueno, yo nunca dejé de estar en los temas de política comercial e inserción internacional del Uruguay, y evidentemente ese tema y el Mercosur no son totalmente vinculados, ¿no? Uh-huh. A mí me pasa un poco que me acuerdo de un sketch de Cha-Cha-Cha que hacía Caseros en la vieja época de Cha-Cha-Cha, en donde eran los superhéroes, ¿no? Caseros vestidos de Batman, todos así, todos reunidos alrededor de una mesa. Esa era y las banderas del Mercosur y un hablar sin decir nada y una serie de lugares comunes. Bien. A ver, yo creo que tu ejemplo sirve, pero hay una cosa que es estructural, que me parece que es evidente, y es que estos países están donde están muy lejos del mundo, están muy cerca entre sí, no solamente físicamente, uh-huh, culturalmente, históricamente. Entonces, eso no se puede cambiar. Y hay una cuestión estructural, olvidémonos del Mercosur. En el mundo, las interrelaciones comerciales y las interrelaciones económicas, no exclusivamente, pero fundamentalmente, más intensamente, son relaciones entre vecinos, son relaciones regionales. No es un problema nuestro, es un problema de que la geografía es algo que está presente en la economía y en las relaciones comerciales, ¿sí? Las cosas circulan y circulan sobre todo en los marcos regionales, ¿no? Entre aquellos que están más cerca. El comercio intrarregional hace, no sé, 20, 30 años, la mitad era un fenómeno europeo, es decir, era comercio intrarregional en Europa, ¿no?
el comercio intrarregional en el mundo es el comercio en Norteamérica, en esa parte del subcontinente americano. Sí. El comercio internacional es el comercio en el sudeste asiático, en el sudeste y en el este asiático propiamente, está ahí, ¿no? Ahí es donde hay mayor concentración de relaciones. Y curiosamente nosotros, ya no hablando de América Latina, pensemos en América del Sur, esta es una región que tiene un muy bajo nivel de comercio intrarregional, ¿sí? Es una región, y el Mercosur, eso le pasa a los países andinos, con los del Pacífico con el Atlántico, los del Pacífico entre sí y los del Atlántico entre sí, que somos los del Mercosur. Bien. Entonces, ese es como una cuestión, es un dato, hay que explorar un poco por qué. Y el Mercosur, porque esa es la manera que evaluamos los acuerdos, más allá de si en los tonos o en las reuniones esto y lo otro, lo que evaluamos es el nivel de interdependencia económica, ¿no? Bien, y en ese sentido podría, si te sigo de cerca en ese relato casi de carácter histórico, suponer que entonces América del Sur en general, y por ende esta región en particular, a propósito del comercio regional, ofrecían, si lo comparamos con el planeta, una debilidad, un retraso, ¿no es cierto? Nosotros comerciábamos con nuestros vecinos en porcentajes, en proporciones menores a los que otros en otros países comercian con sus vecinos. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. Bien. Por lo tanto, generamos una herramienta para de alguna manera mejorar ese estándar. Supongo que esa puede ser una lectura. Cierto. Una herramienta que nace en los 90, ¿no es cierto? En América Latina la intención o el movimiento hacia la integración es bastante más prematuro que en el planeta. Ocurrió en los 60, ¿no? Desde los 60 venimos intentando estas cosas. Está bien. Yo me refería con la LALC, luego la LADI, el CAUSE, el PEC. Me refería a la región con la creación del Mercosur. No, el Mercosur sin duda. No, porque además teníamos el CAUSE, el PEC, Uruguay en particular, con nuestros vecinos grandes, ¿no? Esta región empezó hace muchas décadas, después con distintos formatos, ¿no? Bien. El Mercosur es el último, está bien. Entonces, si soy ese niño que está tratando de dormirse y vos sos el papá, no estoy haciendo alusión a ninguna diferencia de edad, que no existe casi, ¿no? Entonces vos me estás haciendo este cuentito y yo estoy así escuchando el cuentito, y escucho, bueno, pero entonces la aparición del Mercosur es, desde esa mirada, repito, una buena noticia, algo que la región necesitaba, ese instrumento, esa herramienta, ¿no? Definitivamente lo fue, y yo creo que siempre en estas cosas tenemos el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. El Mercosur fue una gran herramienta y al mismo tiempo fue un instrumento para la economía líder del bloque, que fue Brasil, que de algún modo fue un paso que cristalizó un movimiento hacia la apertura que Brasil realizó sobre fines de la década de los 80 y principios de los 90. Cuando hablas de una apertura de Brasil global, hacia el mundo, porque comprometer en relación en una relación de compromiso, de atarse las manos, de reciprocidad, la política comercial con terceros, ejemplo el arancel externo común, sí, era una manera de resistir las reversiones proteccionistas que los grupos industriales y distintos grupos económicos en Brasil podrían tener de volver a esa situación de autarquía. O de poco comercio, o modelo de sustitución de importaciones, esta cosa de tener un mercado tan grande y decir, nos encerramos, ¿no? Claro, o la idea de Aldo Ferrer, que también la Argentina la ha practicado, la hacemos con lo nuestro, ¿no? Claro. Ahora, ese movimiento fue un primer movimiento que no se continuó, al contrario, en cierto sentido se revertió, y hoy por hoy, al presente, Argentina y Brasil, y crees que este es el corazón del problema, a ver, Brasil en particular, son las economías emergentes más cerradas del planeta, las más cerradas del planeta. Si todo lo que hablamos del Mercosur y es como un subproducto de esta situación, ¿no? Quizás Argentina un poco menos, porque Argentina, como es más pequeña que Brasil y está muy orientada en su producción manufacturera a exportarle a Brasil, es lo único que logra exportar en materia de producción manufacturera. Básicamente, estoy haciendo generalizaciones, siempre hay contraejemplos, ¿no? Entonces, esta es una situación que ha perdurado hace unos años, desde que está
no solamente desde Bolsonaro, también en el periodo anterior, incluso uno puede tomar señales de esto mismo en los últimos periodos del periodo de Dilma. Brasil viene teniendo como un movimiento global hacia decir este modelo de inserción internacional de Brasil no va más, ¿sí? No va más porque el ritmo de crecimiento de la productividad de Brasil ha sido malo, por problemas de crecimiento. Todos los problemas que tiene Brasil están bastante asociados al hecho de que es la economía emergente la más importante, que se perdió el proceso, digamos, de globalización y de fragmentación de la producción en términos globales. En dos palabras, sé que es difícil lo que te propongo. ¿Y por qué en un momento Brasil entendió que era bueno abrirse a... ¿Y qué fue lo que pasó en el medio que Brasil ahora entiende que, no, mira, no estamos preparados, no, en fin, no sé cuál es el argumento que se usa? Arrancó y frenó, digamos, Yo creo que tuvo, sobre el segundo lustro de los 90, hubieron crisis macroeconómicas. Las crisis macroeconómicas siempre cambian las prioridades. Uh-huh. Luego vino el superciclo de commodities y gobiernos, digamos, cuando digo el superciclo de commodities, el precio alto de las cosas que exportamos, ¿no? Un conjunto de factores se confluyeron para el hecho de que los precios internacionales de las cosas que nosotros vendíamos crecieron muchísimo durante un tiempo relativamente largo. Eso estuvo de algún modo calzado, no uno a uno, pero bastante calzado con gobiernos, digamos, de izquierdas o más distributivistas del punto de vista, en particular en Brasil, ¿no? Digo, todo lo que fueron los programas de Lula. Convengamos, ayudame. Tampoco Brasil venía y eso de alguna manera como que el otro tema lo dejó como... Si así vamos bien, ¿no? Algo así. No, y vamos bien con este patrón a favor de la exportación de bienes intensivos en recursos naturales, ¿no? Con poca transformación. Y sin integrarnos en ninguna cadena global y manteniendo la estructura productiva manufacturera básicamente en un contexto proteccionista. Porque acá creo que lo dijiste al pasar, también me imagino que deben jugar muy alto los intereses de los industriales brasileños, que seguramente la idea de competir con otros en otro lugar les resulta una mala noticia, o por lo menos una noticia peligrosa, ¿no? Sí, o incluso a veces son las mismas empresas, porque esto es un problema de incentivos económicos, ¿no? Muchas transnacionales europeas, automotrices o asiáticas que en otros países funcionan en un contexto de mercados globales, era el mercado brasilero, tener un mercado de ese tamaño ultra protegido también te genera unas rentas majestuosas, ¿no? El caso de la industria automotriz es paradigmático, digo. Tener industria automotriz como tiene el Mercosur en un contexto ultra proteccionista como el que tiene no existe en el planeta, ¿sí? Y eso genera rentas, ganancias grandes. Quienes se benefician, si las mismas empresas multinacionales que en otros... Claro. Acá la estrategia que hacen es aprovecharse de esa situación. Y ha llegado al extremo que vos fíjate que en el acuerdo con la Unión Europea, el nivel de protección que consiguió la industria automotriz largo y con periodos intermedios de no movimiento va a llevar a que la protección que se hace en estas industrias, que es una protección lo que se llama de industria infante, se las protege en un periodo para que logren asumir la masa crítica para que luego compitan. En el caso de la industria automotriz va a llegar a la situación tan paradójica que cuando termine el periodo de liberalización con la Unión Europea, si es que se suscribe el acuerdo, ya no va a existir más autos a combustibles fósiles en el planeta, ¿entendés? Claro. El producto que está protegiendo no va a existir más. Sí, claro. Es decir, le sacaron toda la renta que le podían sacar. Hasta el último día. Hasta el último día. Cuando hablamos de la industria automotriz del Mercosur, hablamos fundamentalmente de Brasil, ¿no? Y Argentina también. Argentina en cierta proporción, decís. Bueno, pero entonces, yo te sigo la película y me estás dando una... Yo sé que toda la vida lo supimos, ¿no? Pero que me lo digas me causa dolor, ¿no? En definitiva, esto ocurre en el Mercosur y va en una dirección o va en otra según el interés, el deseo y la acción fundamentalmente del Brasil y en todo caso un poquito de Argentina. Sí. Entonces, ¿por qué aún así alguien podría decir que para Uruguay sigue siendo una buena noticia, o dicho de otra manera, una noticia inevitable? Porque está bien la famosa consigna, los países no se mudan. Bueno, pero vos podés estar en la región y estar con distintos grados de compromiso a propósito de... O aún así esta circunstancia nos sigue favoreciendo y termina siendo algo
no del todo malo para Uruguay. ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, claro. Bueno, y además, terminar de entender Brasil, ¿podría decirse que la tendencia proteccionista es una tendencia que se identifica más con los gobiernos de centro-izquierda en el Brasil? ¿O es hija justamente de esa otra circunstancia que calzó? Todo lo que vendo, lo vendo todo y a precios como nunca jamás soñé en la vida que podía venderlo. Por lo tanto, tener comercio con otra gente tampoco me interesa tanto porque es tanta la guita que me entra que así voy bien. Eso fue, ¿no? No, sí, fue claro. Bueno, Uruguay también lo vivió. Claro. La famosa discusión, el viento de cola, si los goles se debían solo viento de cola o los gobiernos de turno también hicieron algo para aprovecharlo mejor, ¿no? Esa es una discusión ya acá de nivel político, ¿no es cierto, Marcel? En todo caso, ahora el Brasil no está gobernado por la izquierda, pero tampoco da la sensación que está gobernado por la derecha liberal de manual antiestado, ¿no? No, definitivamente. Hay veces que muchas cosas nosotros las asignamos a posiciones políticas ideológicas y luego las circunstancias cambian y esos aspectos se mantienen y de alguna manera revelan otros problemas estructurales mucho más profundos que no importa de algún modo quién esté en el gobierno, que esas estructuras tienden a reproducir. Hijos de otras lógicas al menos. Sí, o de unas economías políticas vinculadas con intereses, estructuras que en este momento, por ejemplo, en Brasil existe un relato aperturista y de política comercial más asociado a una visión más liberal, digamos, en esa dirección. Claramente su ministro de Economía, de Hacienda, está en esa Guedes, ¿no? Pero eso no ha dejado de ser un relato. Sin embargo, desde el punto de vista duro, Brasil no ha hecho absolutamente ningún cambio importante en materia de política comercial con terceros hasta ahora. He leído que a propósito de este sui generis encuentro vía pantalla que tuvieron los presidentes, Bolsonaro no fue, entre comillas, tan anti-Mercosur como lo venía haciendo, ¿no? Pero ahí podríamos aplicar la máxima evangélica: por sus frutos le conoceréis. Bueno, pero los hechos todavía no han cambiado mucho, ¿no? Definitivamente. Vamos a la pausa. ¿Qué rol, qué espacio tenemos para la Celeste? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer Suárez y Cavani en este asunto? Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Marcel Baillán. Estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones, ya lo saben, a través del WhatsApp 099-894-987. También nos pueden mandar un correo electrónico en camino98.7 @gmail.com o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino. Estamos conversando con Marcel Baillant. Algunos mensajes llegan. El Mercosur causó cierres de textiles, talleres de costura. En cambio, se llevó telas y ropas de China, la India y productos coreanos. Pregunto, ¿qué se hizo mal o ese era el objetivo? Lo pregunta Omar. Hola Alejandro, Diego, buen día. Reafirmando lo dicho por él o la oyente de La Paz con respecto a la línea G. Ayer viajé en un 701 con destino a Pando y la misma realidad, todos muy juntos. Todos los pasajeros y conductores llevaban tapabocas. Es parte de esas contradicciones. En algunos casos se extreman precauciones y después en un medio de transporte no hay posibilidades de replicar ese cuidado. Las empresas de transporte y las intendencias no han podido resolver este tema. Abrazos. Buen día. En la LUC total se votó el secreto hacia las violaciones de los derechos humanos. No he escuchado nada al respecto. Excelentes siempre. Buenos días, Alejandro. Un gusto escucharte acá con frío, pero sacando ganancia de trabajar en casa. Gracias al COVID. En tu caso, ¿cómo estás? Estamos conversando con Marcel Baillán. Marcel, ¿vos cuántos años tenés? Porque estamos formando 62. 62. 57. Te voy a decir muy bien, Marcel. ¿Sí? No, porque te lo digo. Soy un sexa. No, porque yo soy del 65. Sí. Vos naciste en la década anterior. A vos te envejece esa barba blanca de Papá Noel. Pero sabés que la estoy dejando. Pero cuando me la afeite, vamos a decir, pero mirá el delito que había debajo. Aparte acá te sacás todo el pelo y son 10 años menos. ¿Cómo que me saque el pelo? ¿Decir que sea pelado como vos? No, claro, sí. Así como vos, de un momento al otro, como mi hermano. Mi hermano hizo eso hace rato. Sí. Si yo me saco, para que estamos, atención, te disculpen todo, pero estamos en consejos estéticos, me los da Marcel. Así que si yo me saco la barba y hago la pelada como vos, sí, porque vos
hay zonas que tenés pelo y aún así te afeitás. Exacto, sí, pero parezco el de Volver al Futuro. Sí. Bueno, acordate que el aviso que decía, ¿cuándo pasa a ser que el pelado, no sé, el pelado traumado pasa a ser el pelado con onda? Porque sí. convengamos que ser pelado con onda es algo relativamente nuevo en nuestra cultura, ¿no? Sí. Bueno, esto lo aprendí de mis hijos que son pelados y lucen así. Y encararon así. Bueno, lo de la barba te estoy diciendo que lo estoy dejando para que cuando me la afeite diga, pero mirá el guricito que había detrás de eso. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema del Mercosur, incluso apoyándome en las preguntas que hace la gente. Si entonces este instrumento, esta herramienta, fue creada por intereses de los socios más grandes y más ricos, en particular Brasil. Si hay algo de la clase que aprendí mal, usted me corrige, profe. Y por lo tanto, el rumbo o la velocidad de esos rumbos depende de esas decisiones. Uno está en una fotografía sin poder incidir mucho en cómo se paran los muchachos en la foto. ¿Por qué aún así es inevitable que estemos donde estemos? Y si a pesar de eso termina siendo una relativa buena noticia estar donde estamos. Sí, a ver, déjame darle un título primero a lo que me preguntás y volver a una de las preguntas de los oyentes, sí, que me parece muy interesante y me permite decir una cosa. En todos los órdenes de la vida, todas las cosas implican tomar decisiones en un conjunto de restricciones, ¿no? Claro. Y siempre hay cosas a favor y en contra, y el tema es cómo uno gestiona las restricciones, ¿no? Entonces, definitivamente que Brasil tiene el tamaño que tiene y nosotros el que tenemos, no es cuestiones a valorar, forma parte del orden de las cosas, es un hecho. Dice Serrat, la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene es remedio. Claro, sí, eso es una cuestión que debemos gestionar. Entonces, definitivamente el Mercosur implica ciertas restricciones que nos implican ciertos problemas que tenemos que gestionar. Lo del que el Mercosur estuvo asociado a ese ajuste de la industria textil y la vestimenta, efectivamente lo estuvo, pero no por importaciones de China y de Corea. Es decir, para el Uruguay, y esto alguna gente lo puede tomar como malo, pero para mí es algo malo en el momento del ajuste, pero termina siendo algo relativamente bueno y es uno de los grandes buenos resultados del Mercosur para Uruguay, y es que al abrirse con Argentina y Brasil, Uruguay tuvo un efecto de apertura y de ajuste doméstico de su estructura productiva muy grande. Fue un shock de apertura en los 90. Efectivamente se perdieron como 40.000 puestos de trabajo en la industria de textil y la vestimenta. Pero la estructura productiva del Uruguay hoy, ¿no?, después de todos esos shocks, es mucho mejor de la que tenía en los 90, porque no es posible producir hoy solamente protegido por aranceles. Fueron los productos brasileños y argentinos los que nos hicieron ajustar a nosotros, no los productos coreanos y chinos. Eso vino mucho después, ¿sí? De hecho, la competencia china y coreana del sudeste asiático lo que nos permite es diluirle la protección que le entregamos a nuestros vecinos. Porque esa protección que le estamos dando, la integración es un fenómeno ambiguo. Porque implica dos cosas simultáneas. Uno, se liberaliza con el socio, pero al mismo tiempo, al darle una preferencia al socio que no le da al resto del mundo, ¿entendido?, lo que hace es proteger al socio. Claro. ¿No? El problema es que ese juego de cuánto... y lo recíproco. Se supone que es de ida y vuelta, ahí está, ¿no? Pero el problema es cuando eso es desbalanceado. Claro. Y eso es lo que terminó ocurriendo con el Mercosur. Terminó siendo terriblemente desbalanceado, es decir, para Uruguay, para Paraguay y también para Argentina. ¿No? Para la Brasil dependencia de Argentina es algo, o esta idea, digamos, del desarrollismo argentino, de Aldo Ferrer, la hacemos con lo nuestro, ha sido muy, muy perjudicial para la Argentina. ¿Sabes que me anoté? Argentina es un país destinado a dar... a tener una política comercial, una inserción internacional al mundo mucho más abierta. Expresaría ventajas enormes que tiene. Una de las ventajas fundamentales de la inserción internacional hoy, que es la de capital humano, que Argentina la sigue teniendo, ¿no? Unos recursos en distintas direcciones, ¿no? Y de hecho ha ocurrido. Argentina tiene campeones, de empresas campeonas, en la época, digamos, en la era de la globalización, en particular asociado a tecnologías de la información y telecomunicaciones, aún en este contexto,
¿sí? Aún en este contexto. Mercado libre, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero para. Yo digo que quiero que nos detengamos, sí, más allá del análisis del Mercosur, en un aspecto que a mí siempre me ha fascinado como objeto de estudio, y tiene que ver con los desarrollismos y el discurso proteccionista. Que yo digo que es el mejor de todos los discursos, quiero decir. Sí. Es el discurso que obviamente más seduce. Incluso seduce en Uruguay, que somos tan pequeños que cualquiera puede entender que sí, Uruguay, para sobrevivir, necesita vender cosas afuera, ¿no es cierto? Sin embargo, salimos, nos ponemos el gorro los dos, a 18 de julio, ya mismo abajo, le preguntamos a los 10 primeros que pasen 2 o 3 preguntas básicas de eso, y van a ilustrar que lo que quieren los uruguayos. Imagínate los argentinos y los brasileños que lo pueden, sí, por tamaño. Es decir, no, defendamos al nuestro, ¿no? Todo ese asunto, que por supuesto cualquiera puede entender. ¿Cómo no vamos a querer que el zapatero nuestro que vive a la vuelta de casa le vaya bien? O que ahora las lógicas exigen otras miradas, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué, a pesar de que exigen otras miradas, las lógicas, sigue siendo el más seductor de todos? Ese concepto, ese argumento, esa utopía desarrollista. Sí. Sin embargo, es verdad lo que decís. Sin embargo, hay encuestas de opinión pública en América Latina en donde, si Uruguay se destaca en términos comparados, en lo que responde la gente, en términos de cuál es la principal restricción al crecimiento y al desarrollo de los países en un conjunto de 10 o 15 preguntas, los uruguayos en más de un 70% señalan que la integración al mundo es lo más importante. Este es un país que nació, digamos, bajo la... no sé si te acordás de aquel libro de Reyes Abadí, que yo alguna vez le pedí el título para titular un artículo que se llama Pradera, Frontera y Puerto, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos eso, ¿no? Somos frontera, porque la región es importante, más aún ahora la frontera es importante, ¿no? Estamos donde estamos. El propio somos origen, pradera porque tenemos recursos asociados a eso, tenemos una relación de recursos a población absolutamente exuberante, ¿no? Esa es nuestra pradera, sí, en sentido genérico. La cantidad de gente la cantidad de vacas que tiene esta gente, y la poca gente que son, ¿no? Y somos puerto, y eso es porque este es un país extrovertido, es un país que ha mirado siempre al mundo, ha mirado a la región y ha mirado más allá de la región, ¿no? Y que ahora, curiosamente, con la gestión de la emergencia sanitaria, el mundo lo está mirando de manera ultra destacada, ¿no? Paréntesis, ¿no estamos exagerando un poco en eso? Yo creo, a ver, si hay algo que ayer miré un informativo israelí que nos mandan 7 o 8 minutos en sí, prime time en Israel. Sale el Financial Times, sale Bloomberg, no sé, el otro día escuchaba a Rafael Radi todos los reportajes que le han hecho en El Planeta en torno a esto. A ver, yo creo que hay una cosa muy importante que está por detrás de esto, más allá de los gobiernos. Uruguay es un país en donde las instituciones mostraron confianza en la ciudadanía y la ciudadanía en las instituciones. Perfecto. Donde las instituciones son el gobierno y son muchas cosas más que esa. Y eso es una cosa de larga data, ¿no? Es una cosa que... A ver, si uno se pone a poner las palomitas de las cosas que estamos recuperando, utilizando acá, hay varios presidentes involucrados en la historia reciente que construyeron cosas, ¿no?, para que el Uruguay esté en las condiciones de haber reaccionado a esta emergencia de la manera que lo hizo. Sí, sí. Y que va más allá del hecho que la densidad de población es baja. Me permito señalar, sí, sin saber que estaba tan encima nuestro la emergencia sanitaria, la asunción del presidente argentino y el gesto de sí, Vázquez con Lacalle, y después en la propia asunción de Lacalle el presidente entrante y el presidente saliente, ¿no? Sí, sí. Creo que simbólicamente es así. ¿O no? ¿O sí, estoy exagerando? Sí, no, es así, y eso es una señal, parece como una cuestión de una puesta en escena, pero esa puesta en escena muestra cosas estructurales más importantes, que son las que se desplegaron en este periodo, ¿no? Y es el tema de la confianza. Y la confianza es un elemento esencial de la internacionalización. Bien, entre otras cosas, ahora se paga en que el Uruguay tiene controlado el financiamiento para este año, por ejemplo, en condiciones bastante buenas en términos comparados, ¿no? Bueno, eso meritó una disputa incluso del relato político acerca de quién era el padde de la criatura, ¿no? Maldita herencia y bendita herencia, ¿no? Y entonces digo,
siempre hay bendita herencia, pero también la tuvo el Frente Amplio. El Pasteur es una bendita herencia. El Pasteur es un constructo del gobierno de Jorge Valle. Tan demonizado, quizás contradiga un poco a tu audiencia acá o el sentido común de la audiencia, pero yo soy un gran admirador de lo que hizo Jorge Valle en su gobierno, en ese periodo tan particular y tan... Es decir, porque Uruguay es un país que recibe shocks y los tiene que gestionar, ¿no? Y ahí recibimos un shock de una magnitud majestuosa y hubo que gestionarlo. Y en ese periodo se sentaron las bases del Instituto Pasteur. Esa onda larga de generar visión, inversión en ciencia, establecer estructuras fundamentales, tiene retornos. Y creo que este periodo lo ha demostrado con claridad. Simplemente, para darte información... Te llevarías una sorpresa acerca de lo que piensan los oyentes de La Mañana en Camino. Una de las sorpresas que te llevarías es que no piensan lo mismo los oyentes de La Mañana en Camino. Así que no estoy tan seguro ni que Valle sea visto como el peor de todos, ni que Mujica sea visto como el mejor de todos. Bueno, bien. Algunos lo verán así y otros lo verán de otra manera. Y además, con relación a Jorge Valle, yo creo que es un lindo ejemplo, porque en ese gobierno se resumen muchas de las mejores cosas que le han pasado al Uruguay, pero también muchas de las peores desgracias que vivió el Uruguay en ese tiempo, ¿no? Y lo digo porque lejos de ahuyentar eso, a mí como análisis me fascina, ¿verdad?, que puede ocurrir. Pero volviendo al tema, entonces, convengamos que el discurso proteccionista, el discurso de tener nuestras propias empresas, nuestros propios comercios, es un discurso que tiene alta dosis de seducción, ¿verdad? Seduce, ¿no? Tiene que ver hasta con elementos de la soberanía, del ser dueño del destino de la nación, de la república. Hay algo de eso, ¿no es cierto? Sí. No digo que lo sea, digo que se... No, sin duda que es y aparte, por otra parte, es un discurso capturado. Siempre hay intereses creados que tienen beneficios y de alguna manera uno siempre viste el interés particular del interés general. Entonces, cuando uno defiende algo, se captura el interés general en una dirección para poder, de alguna manera, travestir el interés particular. Y además para llevar a tu relato más gente, aún la que no forma parte de tu interés. Siempre estamos jugando con ese engaño. Claro. Pero lo hacemos en nuestras vidas también, cuando queremos conseguir algo en nuestra casa, ¿no? No, lo mejor es esto. Porque, bueno, lo que pasa es que querés tomar vacaciones en enero, y por eso hablas que no sé qué, no sé cuánto. Y alguien te dice, no, mira... Pero volviendo al tema, entonces, para Uruguay, si pasáramos raya, ¿hay alguna chance que Uruguay se vaya del Mercosur? ¿Perderíamos demasiado? ¿Qué cosas perderíamos? Y al revés, ¿cuáles son las cosas que ganamos por estar en el Mercosur? O puede ser al revés, ¿cuáles son las cosas que estamos perdiendo por estar en el Mercosur, no? Bueno, definitivamente, hay cosas que hemos hecho toda una cuestión ultra general, más conceptual, que ir, digamos, a los episodios y las cuestiones que están ocurriendo, que son muchas, ¿no? Es decir, hay una situación en Brasil, una situación en Argentina, está el tema de la pandemia. Entonces hay un conjunto de episodios. Yo creo que Uruguay obviamente tiene que ser un defensor del Mercosur, tiene que seguir con este... Me parece que la presentación del presidente Lacalle en la cumbre de alguna manera resume bien el punto de vista y no está tan... No parece tan contradictoria con lo que hubiera hecho el presidente de Vázquez hace un rato, digamos. Vázquez hace un rato, o ha habido cierta continuidad. Sin embargo, yo creo que aún persisten algunas confusiones, ¿no? Yo creo que, y esto no me he cansado de decirlo, el Mercosur debe modernizarse. Modernizarse es tener una flexibilidad mayor en lo que refiere a la relación con terceros y no este corset que nos obliga a negociar todos juntos. ¿Por qué? Porque el elemento unión aduanera del Mercosur no es el más importante y al mismo tiempo no es un elemento que hayamos respetado. Al contrario, lo hemos contradecido y lo hemos contradecido sistemáticamente todos sus socios, debido a que tenemos intereses de política comercial distintos, ¿no? La manera de converger es armonizar. Siempre insisto de que tenemos que ir hacia un modelo parecido al de la Asociación Europea de Libre Comercio, que armonizan su política comercial con terceros, pero no se obligan a los mismos acuerdos con terceros, ¿no? Es lo que hace, ¿no?, para los oyentes, ¿no?, esta asociación que forman Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein, ¿no?
con el cual también, por cierto, el Mercosur tiene un acuerdo ya negociado inmediatamente, que es el acuerdo con la Unión Europea. No ratificados ninguno de los dos aún, pero son negociaciones que ya están cerradas. Ese formato se adapta mucho más al hecho de que los momentos y las situaciones, fíjense por ejemplo ahora Fernández y Bolsonaro, las cosas que están declarando en materia de política comercial con terceros son estrictamente contradictorias, no son ortogonales. A ver, por ejemplo. Y, hace poco el canciller de Argentina dijo que él se negaba a la negociación con Corea, no sé cuánto, poco enseguida fue rectificado. En el momento yo escribí un Twitter, gracias Solá, ¿no? Gracias Solá por la sinceridad, porque en el Mercosur lo que ocurre siempre es que esas cosas no se dicen. Es decir, ¿por qué las negociaciones del Mercosur con terceros fracasaron? Porque todos los países, o muchos de los países se sentaron en ellas sin la voluntad de que tuvieran éxito. ¿Por qué tuvimos esta enorme, prolongada y tediosa negociación con la Unión Europea? Claro. Porque los países lo que querían era negociar con la Unión Europea, no suscribir un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entonces, o sea que la historia registra, no, nosotros estuvimos negociando. El elemento de sincerar al Mercosur y realmente actuar en manera recíproca y sincera y poner las cartas sobre la mesa es fundamental, ¿no? Pero para de ahí tu agradecimiento, digamos. Claro. No será lo que más me gusta lo que decís, pero por lo menos me lo decís, exactamente, papá. Exactamente. Y eventualmente tiene un racional para Argentina en este momento, de que sus prioridades en materia de política económica son otras. Tiene el problema de resolver este asunto, digamos, del financiamiento externo y de la refinanciación, de la reestructuración de su deuda, y claramente entre sus agendas de prioridades está eso, ¿no? Definitivamente yo creo que todos los países lo que quieren, volviendo a tu argumento, es crecer, reestructurar el empleo, que el empleo se convierta en un elemento fundamental de la integración y que haya, digamos, posibilidades de expansión de la actividad y de la inversión. Para eso hay dos columnas centrales que todos los países del planeta que han sufrido por esto, que han pasado por estos temas han hecho, y que las dos de algún modo son lo mismo, que es el progreso técnico y el comercio. Porque el comercio es una modalidad de progreso técnico, ¿sí? A todo el mundo le interesa en menos tiempos hacer la misma cantidad de cosas o hacer más cosas con la misma cantidad de tiempo, ¿no? Es decir, que la relación de esfuerzo-resultado mejore. Esa es la base de todo. Yo hago un esfuerzo, obtengo un resultado. Sí. Entonces lo que quiero hacer es maximizar el resultado por unidad de esfuerzo. El comercio y el progreso técnico son dos caminos exactamente análogos que consiguen eso, ¿sí? Y eso es lo que le permite, eso es el motor, digamos, del crecimiento de la riqueza. Después uno entrará con cómo arregla institucionalmente un país para distribuir, para los costos de ajustes, para defender a los trabajadores y no a los puestos de trabajo, en fin. Que esto es una condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo económico es indiscutible. No es una condición suficiente. Definitivamente no lo es, porque hay países que han hecho eso y desde otros los evaluamos desde otras dimensiones y le han ido relativamente mal. Es el caso de Chile, por ejemplo. A ver. ¿Pero por qué? Porque Chile hasta hace 23 segundos en la historia. Sí. ¿Qué 23? 4 segundos en la historia. Era el ejemplo, todo lo que está bien es Chile, ¿no? Chile, dícese de todo lo que está bien, reivindicado, bueno, en particular por el centro de derecha del Uruguay, pero también algunas voces de la izquierda. Es decir, era como los muchachos que en el vecindario hacen bien las cosas, ¿no? Sí, lo que pasa, eso es en general las visiones que tienden a ver todo en blanco y negro, claro. O es así o asá, ¿no? Claro. Digo, hay cosas que a veces están bien con un conjunto de cosas que están mal, ¿no? Y no necesariamente las cosas que están bien se deben a las cosas que están mal, ¿no? Entonces, cuando uno establece ese tipo de vínculos, ese tipo de reducciones, termina en caricaturas de los hechos y de la realidad. Definitivamente Chile hizo un montón de cosas bien y tiene un montón de activos desde el punto de vista de la gestión de su economía, de construir una economía de mercado, de cambiarle la modalidad al país, de su ritmo de crecimiento. Lo hizo en un contexto en donde ciertos elementos fundamentales de capacidades estatales que una economía moderna tiene que tener, no lo tenía, ¿sí? Y mostró, por decirte, 3 frentes bastante obvios. Dale. Salud, educación y seguridad social, nada menos, ¿no? Las capacidades estatales que construyan las economías que se desarrollan tienen que tener 3 pilares en estas... Salud, educación y seguridad social. Sí, básico, ¿no? Los 3
mostró, y eso, de algún modo, a ver, no es algo que quienes íbamos a Chile o estamos conociendo, no solamente un conocimiento de artículo o académico. Yo he ido a Chile en los últimos 20, 30 años de manera frecuente, 2 o 3 veces al año, por distintas cosas. Y es algo que era evidentemente se observaba. Ahora, ojo. ¿Pero para qué se observaba? Eso, este tema de las debilidades en esta... Como deficiencia, digamos, era algo que se percibía. Se percibía, sin duda. Y las tensiones asociadas a eso, ¿no? Y ojo, esto no es un problema solamente del neoliberalismo, hay estructuras atrás. Digo, Chile fue gobernado 30 años por gobiernos de centroizquierda. Sí, claro. Es decir, esto no podemos decir, voto por Pinochet. No. Acá hay una responsabilidad compartida de toda la estructura política chilena. Mira, hablando de los oyentes de La Mañana en Camino, si hay algo que tienen es muy buenas fuentes de ese conocimiento, porque, por ejemplo, Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo radicado allá, él ha insistido mucho. Tenemos el honor de que se comunica muy seguido con nosotros. Bueno, nosotros nos comunicamos muy seguido con él. Sí. Y cada vez que viene lo secuestro para que venga un ratito acá. Y él ha insistido mucho de, por ejemplo, como una de estas cosas que vos señalás, el problema de la elitización de la clase política por derecha y por izquierda, con muy tenues, muy pobres, muy frágiles o inexistentes vasos comunicantes con la sociedad en su conjunto, ¿no? Un asunto que, con salvedades y no sin problemas, Uruguay en ese sentido parece estar mucho más fuerte, ¿verdad? Los políticos, por derecha o por izquierda, más liberales, menos liberales, más progresistas, más conservadores, tienen vínculo todavía relativamente intenso con sus electores, y eso es una cosa formidable. Tal cual. Que en ese aspecto Uruguay parece tener una mayor solidez, ¿no? Ahora, si yo te invitara a pasar raya, lo ganado por Uruguay desde que está en el Mercosur, ¿es ostensible, es mostrable, es exhibible? Y ya sé que es contrafáctico. Y lo perdido por esa razón, ¿es más o menos que lo obtenido? A ver, no voy a improvisar así un suma y resta cualitativo. Yo creo que, a ver, el Mercosur forma parte de la inserción internacional del Uruguay, tiene problemas, esos problemas no se dependen únicamente de la voluntad de Uruguay en términos de lo que pueda hacer o no hacer, son estructurales, hay que conocerlos para poder gestionarlos. Uno de ellos hoy, que está convirtiéndose en un limitante para el Uruguay, es la relación con terceros. Uruguay es un país que ha combinado la exportación de alimentos y ahí tiene unas oportunidades muy grandes en mercados que no son los que el Mercosur tiene relaciones. Y además ha desarrollado muchísimo una inserción internacional en servicios en distintas modalidades, desde la clásica y tradicional del Uruguay, que es el turismo y sus alrededores, hasta los temas, digamos, de logística y transporte por el lugar nodal que ocupa en el Río de la Plata, y los servicios globales, que también se convirtieron en un eje fundamental de la especialización y de la inserción del país. Para recuperar empleo tenemos que darle motor a todas estas cosas, tenemos que darle fuerza. Motor es atractividad en términos de condiciones de inversión, para que el empleo crezca, y para eso necesitamos acceso al mercado. Y el acceso al mercado que nos ofrece hoy el Mercosur para estas cosas no nos alcanza, ¿sí? Porque o bien somos complementarios en muchas de esas cosas, o bien aún esos países tienen resistencias proteccionistas en algunos de esos sectores. Y tenemos que mirar a los mercados, a los grandes mercados que muestran dinamismo hacia futuro y que son compradores netos de alimentos. Y esos son los mercados asiáticos. Marcel, ¿y podemos acceder a esos otros mercados salteándonos en el Mercosur? Bueno, y eso es lo que tenemos que gestionar, justamente. Este tipo de cosas ya lo hemos hecho con México, es lo que de algún modo tenemos que lograr. Hablemos hacer, de eso. Pero con México, el TLC famoso México, bueno, también de la época de finales del Valle, ¿no? ¿No? ¿Estoy bien ubicado? Sí. Y que además contó con autorización de nuestros socios. Bueno, sí. Pero en realidad ese libre comercio mucho no funciona, ¿o le estoy agarrando el bizcochazo? No ha funcionado porque los mexicanos, no me voy a poner a evaluar ese caso en particular. Ha tenido restricciones, hay excepciones, no se ha terminado el acuerdo, también tiene que ver con el hecho de cuánta
energía negociadora se le puso al problema, están las contingencias de los mexicanos. El tema es que el tema ahora, el trabajo reciente que estamos haciendo, no es si uno tiene uno, dos, este acuerdo funciona. Ahí va. El tema es tener muchos acuerdos, porque la acumulación de acuerdos lo que hace es perfeccionarte tu política comercial. Y tenés alternativas distintas, ¿sí? Sobre todo una economía pequeña como la del Uruguay, es decir, ampliar el acceso al mercado nos amplía las capacidades de demanda y eso genera condiciones nuevas para la inversión. Sin embargo, viste que hoy el país publica en su economía y mercado, el suplemento económico, destacan fortalezas de la canasta exportadora de Uruguay, ¿no? Es decir, da la sensación que es casi unánimemente aceptado por todos los actores políticos y económicos, de que Uruguay, una de las cosas que aprendió por la crisis del 2002 es ampliar su canasta, ¿no? Como que nos hemos vuelto menos dependientes de la región y eso nos ha vuelto más fuertes. Pero las condiciones que tenemos de acceso. Pero primero, ¿es cierto ese axioma? ¿Eso es cierto? Eso es así y eso es algo que tendríamos que reforzar para que las condiciones de acceso mejoraran y que esas condiciones de acceso que mejoran generen mejores condiciones de inversión y esas condiciones de inversión generen más comercio, para que la rueda siga. Hemos hecho mucha tarea, por ejemplo, en muchos mercados asiáticos, en todo lo que tiene que ver con certificación, pero seguimos entrando a esos mercados discriminados en relación a nuestros rivales exportadores. Los rivales exportadores de Uruguay, rivales de otras partes del mundo. Claro, entran en condiciones comerciales preferenciales y eso al fin y al cabo son precios. Claro. Precios son condiciones de competencia. Un ejemplo, carne, entramos nosotros. Nueva Zelanda, Australia, que son los que se están de algún modo. Ellos meten sus productos casi sin arancel o con aranceles muy bajos. Sí. Fíjate tú, Nueva Zelanda es el campeón mundial de las exportaciones de lácteos. ¿Por qué? Porque tiene condiciones majestuosas, tecnología propia, pocos recursos pero muy bien explotados, todo eso es cierto, pero si no tuviera una canasta abierta de acuerdos preferenciales de comercio para el ingreso de lácteos, no sería, ¿por qué? Porque los mercados que estamos nosotros son mercados muy protegidos, los mercados de alimentos y sobre todo alimentos de clima templado, son mercados terriblemente distorsionados, entonces los acuerdos comerciales se necesitan como el agua, se requieren condiciones preferenciales de acceso que de alguna manera, sumadas a las certificaciones de salud y sanitarias, de inocuidad, que Uruguay ha transitado ese camino. Y puede exhibir, ¿no? Puede exhibir y puede rentabilizarlo, ¿no? Y por ese lado, aparte, incluso en este mundo que viene, alimentación saludable es algo que va a tener cada vez más una marca, va a ser un perfil de inserción. Y Uruguay puede generar y ampliar y profundizar ese perfil, pero para eso necesita acceso a esos mercados. Y ese acceso lo va a conseguir con acuerdos. Ahora, entonces tenemos que, y eso no es algo, también vale para nuestros vecinos. El tema es que este tema de negociar todos juntos de la mano ha sido una trampa. Porque en la medida que liberemos a uno para negociar, ¿sabés lo que va a pasar? Lo que ya se sabe que ha pasado de manera automática, todos lo van a hacer. El tema de la Unión Europea con el Mercosur se destraba el día que digan, bueno, la ratificación bilateral se hace mañana, el que quiere ratificar mañana liberaliza. Entonces, el primero que lo haga lo va a hacer uno, y los que se quedan afuera va a querer hacer otro, y finalmente todos lo van a hacer. Pero cuando decimos hacemos todos, si lo hacemos todos o no hacemos nada, lo que nos lleva es al resultado que estamos Lo que pasa que ahí podría ocurrir, primero, tiras tanta cosa que tenés que venir más a seguir. Tenés razón, el mea culpa, te traigo solo en zafra. No, porque también podría ocurrir lo siguiente, está bien, bueno, el que quiera agarrar, que agarre, y allá va a ir Uruguay corriendo, ¿no? Con patitas cortas, pero rápidas, corriendo así, yo, porque Uruguay siente que tiene más para ganar que para perder. Más allá que dentro de Uruguay también hay miradas críticas con relación. Pero supongamos que podemos llegar a una síntesis celeste, es decir, sí, dale, hagámoslo. Entonces, ponele, Brasil dice, epa, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, está bien, vas a hacer eso, pero te voy a decir, mirá Uruguay, todo lo que vos estabas negociando conmigo, todo lo que yo te compraba sin arancel, todo lo que para vos era buena noticia, se acaba a partir de mañana.
Podría ocurrir eso, ¿no? Bueno, pero... Y Uruguay dice, no sé, entonces, ¿por qué irme a Europa tan lejos? Decir, Uruguay claramente no es un país que esté en condiciones de aplicar unilateralismo agresivo, es decir, no está en condiciones de hacer lo que hace Estados Unidos hoy, que por cierto, aún a Estados Unidos esa práctica le está yendo muy mal. Cualquier cosa que haga en esa dirección la tiene que hacer en el contexto trabajoso del convencimiento, de la negociación, del hecho de que lo logra hacer en un contexto relativamente armónico con sus vecinos. Y ese es el desafío, de algún modo. Para terminar, ese es el desafío. Este momento de Mercosur, presidencia pro tempore, en manos del Uruguay, Uruguay conducido ahora por una coalición con las características especiales que exhibe, la Argentina que volvió a la senda, uno puede presumir un poquito más proteccionista, que la era de Macri, aunque Macri tampoco logró liberarse del todo, ¿verdad? Lo mismo que Bolsonaro. Lo que decía, por eso, dijo una cosa e hizo lo mismo. Bueno, ¿qué podemos orejear en estas 4 cartitas que tenemos? 4 digo por 4 socios, ¿no? Bueno, no hay que inventar mucho de que lo primero es lo que está en agenda, el propio presidente dijo, para comprar credibilidad, hagamos lo que ya terminamos de negociar. Eso es lo primero, digo, ese es el punto cero. Eso sería un enorme resultado. Ya solamente eso hoy en el Mercosur y generaría una dinámica distinta. Es decir, algo así como, no carguemos más niños. Con que están haciendo, tratemos que nazca bien, digamos. De todas maneras, yo apostaría a alguna iniciativa con algún país del sudeste asiático. Creo que eso Uruguay lo tiene que hacer y tiene que ponerse unas fechas para eso, y eso sería una aspiración un poco mayor que esta otra. Y al mismo tiempo aprovechar la ventana de oportunidad de que aparentemente en Brasil, en toda la columna de política comercial y de economía, existe más alineamiento que en otros momentos. Ahora, que lo pueda concretar o no sé. Brasil está en un creyendo de inestabilidad política digo, y aparte con todo digo, una tragedia. No son, miramos para cualquiera de los dos lados. Marcel, viste el montón grande, el paquete grande de admiración y cariño que te tengo. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque Argentina exhibe problemas, pero estoy hablando del COVID, Sí. Son incomparables con los que exhibe Brasil. No es que estemos rodeados de dos monstruos en ese sentido. ¿Hacemos números? ¿Que sabes de números? No me refiero respecto al COVID solo, digo. También pensé que hablabas de ese dato, perdón. No, del conjunto, de los paquetes de asuntos. Claramente es dominante en Brasil el tema del manejo de la pandemia, totalmente dominante, sin duda. Y no es comparable a la situación argentina, ni ahí. Pero la Argentina también tiene, es decir, está aconteciendo una reestructura de la deuda. Tiene una modalidad con esta cuarentena extrema y extensa que también está generando, es decir, una inestabilidad y otro escalamiento de conflictos políticos internos muy grande. ¿Bustillo es una buena noticia desde la perspectiva, digamos, de la conducción de la política exterior uruguaya? La designación del... Primero voy a decir que me parece, sin pronunciarme sobre la sustancia del conflicto, que desconozco, aunque intuyo y conjeturo por las cuestiones de prensa, lamento que se haya ido Talvi, porque creo que tenía una visión relativamente clara, distinta, pragmática y bien situada de los temas de inserción internacional y política comercial. Punto. Dicho eso, creo que Bustillos tiene un punto propio, que es el manejo de la gestión regional. Y para el manejo de la gestión regional se requiere justamente buenas maneras. A Uruguay ahora le toca justamente hacer este juego de balance entre Brasil y Argentina. Y en ese juego, presidente, digamos, en su condición de presidente pro tempore. Sí, y en condición de la relación que Uruguay mantiene adecuadamente con Brasil y también con Argentina. Entonces, bueno, es muy amigo del presidente argentino. Por eso, todo eso de algún modo... ¿Juega eso en diplomacia? Cuando dos personas, más allá de lo que representan naciones atrás, se llevan bien, tienen buen vínculo, son amigos. Solo eso no sirve, definitivamente. Solo eso no alcanza. Pero eso a veces puede ayudar. Digo, siempre la comunicación, el diálogo y la construcción de confianzas es algo que es útil. No necesariamente eso
mueve montañas, ¿no? Pero es algo que yo creo que contribuye. Y Uruguay contribuye en la buena dirección, en que esto lo tenemos que hacer, como vos me decías, bien, tenemos que gestionar esta apertura con terceros en un contexto de armonía de las relaciones regionales. Marcel, el paquetón enorme de cosas que nos han quedado pendientes oficiará como sólidas razones para que nos reencontremos más temprano que tarde. Bueno, buenísimo, Alejandro. Gracias, mi querido. Gracias por el tiempo. Bueno. Marcel Baillán, el profesor titular de Comercio Internacional de la Universidad de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.